Bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Iniciamos el mes, iniciamos la semana, es 1 de julio de 2013. Gracias a ustedes que nos acompañan a través de la prensagráfica.com, nos escuchan en GD Radio del Grupo Utriz o nos ven en Canal 95, el cable de Tigo a las 9 de la noche. Estamos colocando el tema electoral en la agenda de la discusión, de la reflexión, varios temas para el análisis, la consulta iniciada en algunos departamentos para que los votantes decidan el lugar de votación más próximo a su residencia. Hay ahí varios puntos de los que conversar con nuestro invitado de este día. Hablaremos de voto residencial, voto en el exterior y desde luego el estado en que se encuentra la discusión sobre la transmisión de resultados, que es un tema que estaba pendiente en otra oportunidad. Y algo que se agrega en las últimas horas que tiene que ver con el caso particular del magistrado Walter Araujo, quien fue propuesto por el Partido Arena ante la Asamblea Legislativa y llegó ante el Tribunal Electoral en el marco de esa iniciativa. Bueno, está con nosotros en nuestros estudios Eugenio Chicas, él es el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Presidente, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, William, y es un honor estar en tu espacio, un espacio muy importante en este proceso democrático del país de cara a las elecciones del 2014. Bueno, magistrado presidente, un tema para que lo abordemos de inmediato y tiene que ver con lo que decíamos ha ocurrido en las últimas horas, el caso particular del magistrado Walter Araujo, que se ha declarado independiente, lo dijo ayer en su cuenta de Twitter y lo reconfirma hoy en otro medio, en otro espacio de televisión este día, donde reitera que se declara independiente, se desvincula totalmente del Partido Arena. Debo entender que hay ya también una reunión del COENA de este mismo día donde posiblemente ya se confirma, no sé si será su expulsión o aceptan entonces lo que le está diciendo, pero el tema es la declaración de independencia del magistrado. ¿Qué impacto tiene esto al interior del Tribunal Supremo Electoral, magistrado Chicas? Yo creo que todo este tipo de fenómenos se da al calor de lo que es la fase de calentamiento, podríamos decir, del propio proceso electoral. O sea, este proceso electoral es un proceso muy atípico en el país. Usualmente estábamos preparados para procesos electorales con dos propuestas dominantes. Hoy vamos a un evento electoral donde hay pues 3 apuestas sobre línea, 3 candidaturas corriendo, ya postuladas por sus respectivos movimientos y partidos políticos, y creo que este fenómeno también es producto de esa dinámica que se ha venido dando en los partidos conservadores del país, donde ha habido fisuras, donde ha habido desencuentros y donde al final pues esto se está decantando en diferentes proyectos políticos desde la derecha del país, y creo que en ese marco se inscriben las diferencias que han venido ocurriendo respecto a la postulación que en su momento el partido hizo al Congreso del país para la composición del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, díganos, ¿qué va a pasar en el tribunal? ¿Eso tiene alguna incidencia en que un magistrado se declare independiente? Me parece que es primera vez en la historia que esto ocurre, ¿o no? Es la primera vez que ocurre respecto a la postulación de partidos políticos. Personalmente creo que esto no repercutirá de ninguna manera en el proceso electoral, porque obviamente estamos mandatados a actuar conforme a derecho, y lo nuestro como tribunal no es participar de los procesos de campaña de los partidos, aunque provengamos de partidos políticos, sino lo nuestro es decidir respecto a la ley, a los instrumentos que tenemos definidos, como son el Plan General de Elecciones, todo el plan electoral, y en este caso la función jurisdiccional que está establecido en el mismo Código Electoral. Por lo tanto, yo no creo que esto vaya a tener ninguna repercusión en el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, como presidente, lo que he procurado es que no se profundice esta naturaleza de debate público respecto a la diferencia de un magistrado con un partido o con su partido, como se le quiera llamar en este caso, porque nuestra función como servidores públicos está más bien en la esfera de ejercer jurisdicción sobre el proceso electoral, y no estamos llamados a ser actores políticos en contienda que llevemos agua a ninguno de los proyectos, sino más bien asegurar que el proceso electoral se desempeñe
con normalidad y apegado a derecho. Hace algunos días usted estuvo con nosotros en la entrevista en línea junto con Pencho y Aida, y justo le preguntábamos de eso. Usted nos confirmó que había hecho una especie de reconvenido al magistrado Araujo, y también incluso iba a hablar o había hablado ya con el COENA para que este tema no terminara arrastrando al Tribunal Supremo Electoral por la dinámica partidaria, pues desde luego que eso termina contaminando entonces el trabajo que ustedes puedan desarrollar. ¿Hubo algún resultado después de eso o no? ¿Qué implicaciones tiene en la relación partidaria, no sé, a esos niveles? En primer lugar, el propósito ha sido liberar al Tribunal Supremo Electoral de cualquier señalamiento que ponga en duda el desempeño institucional del tribunal. De ahí porque me reuní. Primero convoqué al magistrado Araujo, nos sentamos, discutimos, le hice ver los puntos de vista respecto a nuestra función jurisdiccional. En segundo lugar, llevé el tema al organismo colegiado, también para sugerirle al magistrado Araujo y ventilarlo con el resto de magistrados respecto al cuidado que debemos de asumir en nuestra función jurisdiccional y a no dejar que el tribunal vaya a ser arrastrado en esa vorágine de desencuentros de un magistrado con su partido. En tercer lugar, tuve un encuentro también con los personeros de Arena para poner en claro de que el tribunal de ninguna manera vamos a respaldar ninguna iniciativa que busque afectar a ninguno de los candidatos o partidos contendientes, ya que nosotros como tribunal no somos actores políticos en la cancha electoral, sino más bien somos garantes de que el evento y el proceso electoral se desempeñen con total normalidad, apegados a derecho, que haya garantías sobre todos los contendientes, y eso le expliqué a los personeros del partido Arena. De la misma forma les hice ver de que si ellos se sienten desafectos respecto a las actuaciones de un magistrado, que bueno, que tienen en ese caso la posibilidad de, si jurídicamente pueden demostrar irregularidades, tienen la figura del antejuicio ante la Asamblea Legislativa, pero obviamente tienen que demostrar de que llenan las condiciones que requiere ese proceso jurídico, o que tienen las posibilidades de acudir al Tribunal de Ética Gubernamental si consideran que cualquiera de los magistrados, en este caso el que ellos propusieron, está actuando de manera distante a lo que señala la ética gubernamental. O sea, eso es lo que les puse en claro, en el sentido de que el tribunal no puede verse afectado, arrastrado en una diferencia que es estrictamente partidaria de temas internos de un partido. Ahora, usted como magistrado presidente, si esto se sigue deteriorando, ¿sí habrá algún llamado, no sé, o cuál es el camino que le quedaría? Digo, porque al final de cuentas sí puede ocurrir un escenario como ese. Bueno, no tengo ninguna facultad en ese caso para tomar medidas en contra de ninguno de los magistrados. La ley no me permite esa posibilidad, ni en mi persona como presidente, ni al organismo colegiado como tal. En todo caso, será la propia opinión pública quien tenga pues su apreciación, y los afectados pueden recurrir a las instancias que les parezcan más apropiadas desde el punto de vista legal, sea en la Asamblea Legislativa o ante el Tribunal de Ética Gubernamental. Pero no hay desde el seno del Tribunal Supremo Electoral ninguna otra prerrogativa que la que ya hemos cumplido de los señalamientos en el marco del colegiado para salvaguardar la función del Tribunal Supremo Electoral, y creo que eso ha sido salvado ya tanto a nivel público como ante uno de los contendientes, en este caso el partido Arena, pues que esta es una situación estrictamente privada, interna, que tiene que ver con sus propios estatutos, con sus propias normativas partidarias, pero que de ninguna manera el tribunal como institución tenemos diferencias o problemas ni con Arena o con ninguno de los candidatos o partidos contendientes. Para cerrar el tema y cerrar el bloque, para que pasemos después de la pausa a otros temas, solo quiero una pregunta adicional, magistrado, y es, en estos casos particulares, no nos remitamos al hecho estrictamente de Walter Araujo Arena, sino en casos como estos, el único camino que hay para que se pueda remover a un magistrado del Tribunal Supremo Electoral es por la vía legislativa.
Hay varias medidas. Uno, si alguien demuestra que hemos cometido algún delito, pues obviamente eso abre la posibilidad del único proceso, que es el del antejuicio. O si alguien tiene señalamientos, esos pueden ir al Tribunal de Ética Gubernamental, pero lo que impone el Tribunal de Ética Gubernamental en este caso son multas. O sea que por lo tanto el único camino establecido, William, es el de la Asamblea Legislativa por la figura del antejuicio. Perfecto, vamos a la primera pausa comercial, regresamos y entramos entonces sobre el tema de consulta que inician en los próximos minutos. Debo entender, magistrado presidente, que usted estará en algunos minutos en un evento importante y hablamos de ese tema. Regresamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Este lunes nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Eugenio Chicas, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Magistrado, explíquenos entonces, inician el proceso de consulta ese día. ¿Qué es esto en esencia? O sea, ¿es una facilidad que se está dando a nosotros los votantes? ¿De qué se trata? Efectivamente, William, el tribunal hemos venido trabajando en la extensión ya del voto residencial al 100% del país, lo que significa que para esta elección del 2 de febrero del 2014, todos los salvadoreños y salvadoreñas a nivel nacional en un 100% tendremos el sistema del voto residencial. Como esta segunda fase para completar todo el país al 100%, la hemos venido desarrollando en lo que nos faltaba, que es el 30% del territorio. Esto significan 77 municipios del centro y el occidente del país, o sea, lo que nos faltaba de los 19 municipios del departamento de San Salvador, nos faltaban 17, porque en la oportunidad anterior, el año pasado, habíamos completado San Salvador municipio y El Painal. Sí. Hoy en esta fase vamos con los 17 municipios restantes del departamento de San Salvador, para ya tener completos los 19. Y en el caso del occidente, vamos con toda La Libertad, Sonsonate, Aguachapán y Santa Ana. Estos 77 municipios de estos 5 departamentos representan en este caso el 30% del territorio, pero a nivel de electores es más del 53% a nivel nacional. Es alto, o sea, en este pedacito del 30% del país vive el 53% de la población del país. Por lo tanto, la consulta de lo que se trata es que las personas descubran por su propia mano dónde votarán en las próximas elecciones, porque presumimos que la gran mayoría de personas ya no votarán en el mismo lugar, sino que votarán en un centro de votación que quede cerca de donde viven, porque el sentido del voto residencial es facilitar la participación de la gente y que éstas puedan votar en un centro de votación al que puedan llegar a pie sin dificultad cerca de su vivienda, pero para eso debe de consultar su número de DUI, o sea, con su DUI puede ejecutar esa consulta, insisto, en San Salvador, a excepción del municipio, para esta fase de verificación de los 77, todo La Libertad, todo Santa Ana, Aguachapán y Sonsonate. Ahora díganos, pero entonces estamos hablando de
ustedes ya hicieron una distribución de población sobre centros de votación. Sí, es ya decir, hicimos... eso ya está listo, pero la idea acá es que, por ejemplo, si yo vivo en Planes de Renderos, ¿cuál es el centro de votación más inmediato? A lo mejor en la distribución del tribunal me han dejado, no sé, más cerca de Panchimalco o más cerca de San Salvador, y de repente usted dice, bueno, no, pero aquí me queda más cerca este. ¿Es esa la idea? Sí, porque puede haber ocurrido tres cosas. Puede haber ocurrido, cosa número uno, que el elector por alguna razón no haya dado con claridad su dirección. A la gente muchas veces no le gusta decir dónde vive exactamente para que no le cobren las tarjetas de crédito, por ejemplo. Entonces, por las cobranzas, la gente no le gusta decir exactamente dónde vive y por lo tanto, al no tener una dirección exacta, podemos enviar al elector al bolsón que conformamos en cada municipio cuando la gente no ha dado una dirección precisa. Por ejemplo, en el municipio de San Salvador, el bolsón es la Feria Internacional. Y así en cada municipio creamos un bolsón cuando el elector no da bien su dirección. Pero puede ocurrir también de que nosotros hayamos cometido el error de enviar al elector a una dirección incorrecta, a un centro incorrecto, por el problema de que en el país las direcciones no están estandarizadas. Porque decirte, aquí en San Salvador existe la colonia San Luis, la urbanización San Luis, Altos de San Luis, etcétera, y podemos enviarlo a un centro de votación impreciso. Entonces, por esa razón es que es importante la consulta. A estas alturas, nosotros ya conformamos todos los sectores de votación y hoy lo único que hemos hecho ya es vaciar los electores en cada uno de esos sectores y hoy el elector le toca verificarse para ver si lo colocamos correctamente en el centro de votación que le queda más cerca de su casa. Si el centro de votación considera que no es el correcto, se puede hacer el trámite para cambiárselo. Eso sí, dentro de su circunscripción municipal. Lo que ya no podemos a estas alturas es cambiarlo de municipio. Eso la ley ya no lo permite porque eso se cerró en febrero, ya que la ley dice que un año antes de cada elección ya no se permite cambios del domicilio, o sea, de un municipio a otro municipio. Pero dentro de su municipio, pongo un caso. Sí. Soyapango en esta oportunidad, Soyapango tenía como 8 centros de votación. Hoy Soyapango va a tener 38 centros de votación. Entonces, por lo tanto, no es lo mismo votar en el centro número 1 que en el centro número 38. Claro. A ver, entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? ¿Cuáles son los recursos, las facilidades que se están dando para que entonces la persona pueda verificar? Porque ahí la ventaja es que de repente quizás el votante marca y le dice, no, usted le toca en tal centro de votación y es el correcto. Entonces usted solo lo que hace es precisar dónde le va a tocar votar. Y es una buena información siempre, pero el otro es, entonces, cuando ya usted dice, no, entonces cámbieme. ¿Basta con que esta persona declare que quiere que lo cambien a tal centro? No, en eso hay que seguir un procedimiento. Hay que seguir un procedimiento por seguridad del propio elector. O sea, primero, los métodos de la consulta son cómo se puede consultar la gente. Vamos en orden. Lo primero es, nosotros hemos desplegado brigadas, por ejemplo, este fin de semana, ya estuvimos, o sea, arrancamos el calentamiento este fin de semana en Ayutuxtepeque. Sábado y domingo, por ejemplo, barrimos, como se dice, la Santísima Trinidad y ahí contactamos a 5.900 electores en la Santísima Trinidad de Ayutuxtepeque para explicarles dónde les toca votar. Ya está habilitado el teléfono también, que es el 2209-4040. 2209-4040. O la consulta se puede hacer en todas las alcaldías de estos 77 municipios. O sea, de los 5 departamentos, en cada alcaldía ponemos un oficial del tribunal con padrón y donde la persona se puede consultar. Hemos habilitado también kioscos en 24 centros comerciales y 41 instituciones públicas, Seguro Social, distintos espacios públicos, kioscos fijos, y hemos desplegado más de 800 brigadistas con unas maquinitas especiales que parecen a los de los POS para tarjetas de crédito, para ahí pasar el DUI y verificar.
Si alguien nos dice, mire, ese centro de votación no me queda bien, me queda muy lejos, dígame cuáles me quedarán más cerca de mi dirección, que es esta. Entonces, el oficial le llena una forma que debe de firmar la persona. Ah, claro. ¿Por qué? Porque es peligroso que si eso, o sea, por teléfono me pueden decir dónde me toca votar. Por internet puedo también saber dónde me toca votar, pero para que me cambien el lugar, sí debo de hacerlo personalmente ante un brigadista, en una alcaldía donde tenemos las postas de información, o en uno de los kioscos, o en el propio tribunal. ¿Por qué? Porque si no sería peligroso que alguien que tenga los números de DUI de muchas personas por internet o por teléfono los mande a votar para confundirlos a un lugar diferente. O sea, ya con otra intención, con otra más intención político-electoral. Así es. Entonces, por eso, nosotros debemos de garantizar que cuando alguien quiere cambiar su centro de votación dentro de su mismo municipio, nos muestre su DUI, le llenamos la forma, la firma, para tener constancia de que es su voluntad ese traslado de centro de votación. Entonces el brigadista, en el momento que anda el aparato que me imagino que es tipo GPS, él verifica y llena la boleta y la firma la persona. O sea que es una cosa muy práctica, ¿no? Muy práctica, no es nada complicado. No es nada complicado, y de una vez le advierte, la persona le da un teléfono donde se le dice, donde se le notifica su centro de votación ya fue cambiado a tal lugar, tal como lo pidió. Perfecto. Vamos, es muy sencillo. Otra pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Magistrado Chicas, explíquenos en este proceso de la consulta cuánto tiempo dura, cuánto tiempo es la oportunidad que tendrá la gente para poder hacer la consulta. Me imagino que ustedes tienen también un calendario establecido, ¿no?, de proceso, o habrá alguna alternativa permanente para más adelante, o ustedes dirán, esta es la fecha establecida, de ahí para allá, pues el que se quedó, votará donde se le asignó de manera automática el sistema. Son 2 periodos de consulta. En esta primera etapa, solo lo estamos haciendo en el centro y occidente del país, para estos nuevos 77 municipios que se agregan al voto residencial, y con lo que vamos a completar el 100%. Lo que va a durar esta consulta es un mes. Un mes. Nosotros estamos cerrando este proceso el día 5 de agosto a las 12 de la noche. Y ya con eso ya dejamos cerrado el capítulo del voto residencial, y ya cada quien debe de saber dónde le toca votar en estos 77 municipios. A la altura del 22 de agosto vamos a iniciar la consulta nacional. Esa consulta nacional tiene que ver con los 185 municipios que lo hicieron en la primera fase, y donde cualquier elector que en la última elección del año pasado le tocó votar en el bolsón porque no se verificó, hoy tendrá nuevamente la oportunidad. Por ejemplo, si William Meléndez vive en el municipio de San Salvador y no se actualizó en aquel momento, hoy a partir del 22 de agosto puede actualizar sus datos, o cualquier elector del oriente del país, del norte de Chalatenango, de Cuscatlán, Cabañas, San Vicente, La Paz, etcétera, podrá hacerlo en el periodo
del 22 de agosto en adelante, y nuevamente vamos a barrer el occidente del país. Pero el occidente del país tendrá, por lo tanto, dos consultas. Una específica, que es la que hoy estamos desarrollando, y un refuerzo de consulta en el marco de la consulta nacional. Todo el país pues estará en el marco de la consulta, que también durará un mes e iniciará el día 22 de agosto. Magistrado Chicas, y por la experiencia que ya tuvieron en los otros municipios donde hubo voto residencial, ¿cuál ha sido la experiencia sobre esta parte? Es decir, no hubo muchos reclamos de la gente que dijera, mire, me dejaron en lugares muy distantes, o sea, ¿se ubicó realmente a la gente geográficamente cercano al centro de votación? Todavía tenemos como un 20% de electores que todavía no están en el lugar más cercano que les podría tocar, y ese es el que estamos persiguiendo para disminuir los bolsones en esta oportunidad. Yo te diría de que puede rondar un 20% que todavía podemos ubicar, o porque lo ubicamos inadecuadamente, o por la propia migración interna que hay dentro de los municipios, donde la gente alquila su vivienda, luego se cambia a otro lugar, o luego consigue una vivienda con mejores características de la que tenía. O sea que hay varias razones para poder efectuar esos cambios. Ya, con todas estas modificaciones que se están haciendo en el caso concreto del voto residencial, ¿cuál es la expectativa que tiene el Tribunal Supremo Electoral? Porque realmente habrá muchas facilidades, es decir, ya usted no necesitará subirse a un bus, ahorrará incluso el Tribunal Supremo Electoral de tener que contratar cantidades de buses como antes. Me imagino que sí habrá contrato de autobuses, pero no una cosa muy mínima. Entonces, a partir de todas las facilidades, porque efectivamente esto es nuevo y es muy práctico para votar, entonces, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes de participación? Siendo que elección presidencial siempre tiene sus particularidades, ¿no? Bueno, El Salvador, primero hay que decir, vota bastante. O sea, para ser un país donde el voto es un derecho, es un deber, pero es un deber no sancionado. O sea, no como otros países donde si no vota paga multa. Aquí debe de votar, pero si no lo hace no hay multa. O sea, quiero decir que es una obligación en El Salvador votar, pero como obligación no conlleva sanciones. Sí. Sin embargo, es alto el nivel de votación que tenemos. La votación presidencial, la última, por ejemplo, la votación de el 2009, rondó el 65% de participación. Nosotros esperaríamos que esa votación pueda ser superada. El factor que tuvimos ya anteriormente, que fue la elección del 2012, al menos en esa elección donde había voto residencial, observamos que la gente votó entre un 10 y un 11% más. Entonces nosotros esperaríamos de que haya mejores índices de participación y que esto se exprese en una facilidad, sobre todo para las mujeres, para las personas con discapacidad, para los jóvenes. Por ejemplo, nosotros estamos asegurando con el voto residencial garantiza que cuando en un territorio hay, por ejemplo, el fenómeno de seguridad que tiene el país, que hay una pandilla que controla un territorio, hay una pandilla que controla otro territorio, procuramos que cada territorio tenga su propio centro de votación para que no se den cruces que pongan en riesgo la seguridad de las personas. O sea, tengo que considerar incluso la influencia territorial de las pandillas. Sí, o sea, sí, sí. Así de fácil. Así de fácil. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos corresponde resolver el problema de seguridad, nos corresponde facilitar que las personas voten. O sea, y en ese sentido, para construir la sectorización del voto residencial, se han tomado en cuenta factores como distancias. Yo siempre insisto, en mi municipio, Suchitoto, por ejemplo, el factor distancia, Colima, que es una zona de Suchitoto, queda un poco más de 30 kilómetros de Suchitoto. Antes la gente recorría 30 kilómetros para votar. Hoy la gente ahí en Colima tiene centro de votación. O sea, tomamos en cuenta la distancia, tomamos en cuenta lo intrincado topográficamente que puede hacer un terreno. Hay lugares remotos donde hay pocas vías de comunicación, donde le ponemos un centro de votación, aunque hayan pocos electores. O sea, lo intrincado del terreno se toma en cuenta y la seguridad. Por ejemplo, hay municipios donde, por ejemplo, les
mexicanos es una característica. Hay zonas de mexicanos en esta zona de la Sacamil metrópoli donde una pandilla controla un territorio, otra pandilla controla otro territorio, y ahí lo que ubicamos son puestos de votación diferentes para no cruzar a la población, porque eso puede generar limitaciones para el voto de los jóvenes. Entonces es nuestra obligación preservar en este caso la seguridad de la gente, haciéndole votar pues en lugares que no pongan en riesgo su seguridad. Bueno, de hecho ya ocurre en términos prácticos, y eso no tiene que ver con votaciones, nada de eso. Apopa, por ejemplo, donde hay comunidades y colonias, por la experiencia de amigos que uno conoce, que simplemente tienen que tomar una ruta de bus para no pasar por cierta comunidad, y no porque esta persona sea pandillera, sino porque por las comunidades están distanciadas, ¿sí? Y ahí habrá un muro que divide dos comunidades, y de un lado controla la pandilla y la otra... Sí, por ejemplo, Tonacatepeque. Y cruzarse es fatal, o sea. Tonacatepeque. Nosotros perfectamente quizás podríamos haber puesto en un mismo centro de votación en Tonacatepeque a Las Flores y al Distrito Italia, pero no lo podemos hacer porque ahí es un fenómeno de pandillas diferente. Las Flores tiene su centro de votación y el Distrito Italia tiene su propio centro de votación. O sea, lo separamos para evitar incidentes. Soyapango, La Campanera, por ejemplo, que es una zona reconocida por la incidencia de pandillas, solo La Campanera tiene su propio centro de votación. O sea, todo esto ha sido complejo para el Tribunal Supremo Electoral, pero en definitiva nuestra responsabilidad es facilitar el voto de las personas. Creemos que todo eso va a incidir en una mejor participación electoral, en garantías para las personas, pero además todo esto incide el voto residencial en que la ciudadanía pueda auditar su propio proceso electoral. O sea, que la gente sepa también, la gente conozca también quién vota en su comunidad. Por ejemplo, eso hoy permite que si llega gente extraña que no pertenece a esa comunidad, pues la misma gente la puede increpar, puede enséñeme su DUI, y usted por qué va a votar aquí, de dónde salió, aquí nunca lo hemos visto. O sea, con esa herramienta del voto residencial se permite que la propia comunidad, los electores y electoras, controlen su propio proceso electoral, y eso eleva los niveles de garantía. Decirte que, por ejemplo, que en la última elección presidencial, en el 2009, nosotros tuvimos 461 centros de votación. Hoy vamos a rondar los 1.600 centros de votación, de 461 que tuvimos en el 2009, o sea, prácticamente hemos elevado en un 400% el número de centros de votación a nivel nacional. Mi propio municipio Suchitoto, que tenía un solo centro de votación, hoy tiene 10 centros de votación. Entonces, de esa manera, pues el Tribunal Supremo Electoral, con esto, lo que hacemos es aportar mayor seguridad, mayor transparencia y mayor confianza sobre el proceso electoral. Eso creo que es fundamental. Perfecto. Hay otro tema que está pendiente, que lo conversaremos, magistrado presidente, tiene que ver con voto en el exterior. Creo que es interesante. Quienes nos ven en Estados Unidos fundamentalmente estarán pensando un poco qué está pasando con esto, facilidades, condiciones. Vamos a una pausa. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bueno, continuamos conversando en entrevista en línea con Eugenio Chicas, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, voto en el exterior, ¿qué está pasando a estas alturas? Algunos datos que uno ha estado revisando, cómo esto va variando cada día. Me imagino que usted tendrá actualizados los datos de cuántas personas están ya entonces incorporándose para, gente que ya podrá estar lista para votar en las próximas elecciones, magistrado. Yo creo que el éxito de este proceso del voto desde el exterior será el asegurar el cumplimiento del derecho que estos ciudadanos no se les había cumplido por decenios y que hoy se podrá asegurar. Creo que el número de electores en una primera jornada no será tan relevante como lo podrá ser en el futuro. ¿Por qué? Porque recientemente se empezó a emitir el DUI en el exterior. Durante 2 años los partidos de derecha nos bloquearon la emisión del DUI en el exterior y eso afectó, ya que desde el 7 de diciembre apenas se ha empezado a emitir el DUI. Sin embargo, por ejemplo, a estas alturas, hasta el día viernes, nosotros tenemos ya empadronados desde el exterior a 3.839 personas. Todavía queda un significativo tiempo, queda desde la fecha en que estamos hasta el día 5 de agosto a las 12 de la noche, queda más de un mes para que muchas personas se puedan empadronar en los consulados de Estados Unidos y Canadá. Son 16 consulados de Estados Unidos, 4 de Canadá. Lo puedan hacer también en línea a través de la página web del tribunal www.tse.gov.sb. Es muy sencillo hacerlo en línea o acudiendo, como digo, a un consulado. Y si viene hoy en julio de vacación a El Salvador, pues aquí también se puede empadronar en el Tribunal Supremo Electoral. Hoy vemos que ya esto va aumentando aceleradamente. Primero a la gente le costaba ubicar. Nosotros estamos iniciando también esta semana una campaña en el exterior mismo para que la gente sepa dónde y cómo empadronarse. Lo vamos a hacer también aquí mismo en El Salvador, ya que en la medida que los salvadoreños lo comprendan, los que vivimos en el país, pues casi todo el mundo tiene un familiar en Estados Unidos, para que lo motive, para que lo estimule a participar. Y es bien sencillo. Lo único que necesita es, punto 1, tener un documento único de identidad, el DUI, que este DUI esté vigente, que ese DUI, además de estar vigente, tenga una dirección del exterior, porque hay gente que vive en Los Ángeles, pero tiene una dirección en su DUI de Soyapango. No puede votar, tiene que cambiar el DUI. Entonces tiene que tener una dirección del exterior y empadronarse. Y empadronarse pues no cuesta absolutamente nada, lo puede hacer en línea o lo puede hacer en un consulado. Sí, magistrado Chicas, estamos hablando de este porcentaje que me daba de 3.839 personas, de un universo total de ¿cuántos? De un universo podríamos decir que unos 60.000 ya tienen documento único de identidad. El problema es que de todos esos todavía estamos cuadrando los que lo tienen, pero no tienen una dirección del exterior. Ese esfuerzo lo hacemos en conjunto con el RNPN, con Cancillería, para que la gente pueda cambiar su DUI. Sí. Pero usted esperaría, pero el global total que podrían, o sea, tienen condiciones para poder hacerlo, son más de 100.000, ¿no? 120.000. Nosotros nos hemos preparado hasta para manejar un número de 125.000. Hasta 125. Es un número altísimo, pero eso dependerá del número de salvadoreños que en definitiva se empadronen. Por eso insisto, yo creo que en el primer ejercicio no será muy elevado el número de electores, pero estamos iniciando el ejercicio de un derecho. Creo que en el futuro eso será mucho más fácil. A nosotros nos ha tocado abrir brecha en ese sentido, que la gente sepa que tiene un derecho asegurado, y estamos trabajando activamente por elevar en la medida posible el número de salvadoreños que puedan votar en la próxima elección. Magistrado, ¿y no ha llegado el momento en convertir el voto en voto obligatorio? Digo, por ley, como ocurre en otros países. Por eso aclaro, es obligatorio ya. Lo que ocurre es que no está sancionado. Sancionado. Claro. Lo que pasa es, este es un debate jurídico que tenemos en la comunidad electoral, en el sentido que también votar o no votar, algunos lo consideran, algunos juristas lo consideran como un derecho político también. O sea, que una persona le puede asistir el derecho de decidir
si considera que las propuestas que están planteadas son de su satisfacción o no, y por lo tanto puede tener el derecho de decidir si participa o no participa. Otros juristas plantean que ese derecho se puede consumar anulando el voto. O sea, hay distintos enfoques en ese sentido. Por ejemplo, en países como Colombia, el voto, además de ser una obligación, está sancionado. En Bolivia, en Ecuador, en estos países, quien no vota paga multa. O sea, incluso en algunos como Bolivia es más severo, porque quien no vota no puede cambiar un cheque, no puede cobrar su salario mientras no paga la multa, no se puede casar mientras no paga la multa, un tema discutible también. O sea, algunos no necesariamente los asusta eso de no poderse casar. Va a tener como pretexto, entonces. Generalmente no las novias pagan la multa. Entonces, no pueden viajar si no pagan la multa. O sea, es muy severo en algunos de los países. Pero insisto, en el caso de Centroamérica especialmente, todo Centroamérica el voto es obligatorio, pero no se sanciona. ¿Usted tampoco lo ve como algo en el que se debería entrar a discutir? Yo prefiero que tengamos el sistema que hoy tenemos, porque me parece que esto se convierte en una mayor preocupación para los partidos, para que estos se preocupen por conquistar el voto popular, que los partidos se movilicen más en que se conozcan sus propuestas. Creo que en las sociedades donde el voto es una obligación y está sancionado, los partidos se descuidan mucho. Porque como parten de que forzosamente, ¿verdad?, la gente tendrá que ir a votar, hay un atenimiento, podríamos decir, de los partidos, de que como de todos modos va a ir a votar. En cambio, en el nuestro creo que esto genera el encanto de que los partidos, los candidatos, se preocupan más por conquistar y motivar a los electores. Entonces yo creo que eso sí tiene su facilidad, que puede tener esa ventaja. Y a propósito de motivación, ¿qué tanto está observando usted que está habiendo motivación a estas alturas de los jóvenes, de la población en general? Los partidos, ¿qué tanto están encantando a los votantes y a los nuevos votantes? Este es un tema en el que yo vengo trabajando activamente, que es el tema del voto joven, porque es bueno que se sepa, William, de que pues tenemos dos grandes números en el tema de jóvenes. Fíjate que hay datos preocupantes. Por ejemplo, los jóvenes que ya cumplieron la mayoría de edad, que nacieron entre los años 94, 95 y 96, en esos 3 años nacieron los jóvenes que ya cumplieron hoy la mayoría de edad. En esos 3 años nacieron 315,000 criaturas, 315,000. De esas 315,000, los que ya sacaron DUI han sido 106,000. De 315,000. O sea que hay 209,000 jóvenes que, habiendo cumplido ya la mayoría de edad en los últimos 2 años, por alguna razón no tramitan el DUI. Y eso es preocupante. Pero te doy otro dato. Los jóvenes que van a cumplir la mayoría de edad y pueden votar. Por ejemplo, me refiero a los jóvenes que se ubican entre el 6 de agosto próximo y el 1 de febrero. En ese periodo hay un grupo de jóvenes que son 8,465 jóvenes que van a cumplir la mayoría de edad, y si quieren votar deben de solicitar su DUI a más tardar el 5 de agosto a las 12 de la noche. Si no lo solicitan desde hoy hasta el 5 de agosto a las 12 de la noche, pues no van a poder votar. O sea, podrán tener su DUI después, pero no votar. No votar porque no ingresan al padrón electoral, y esos son 80,465. De ellos, hasta el día viernes, habían solicitado DUI, lo habían ido a tramitar 1,789, que es alrededor del 2% de ese universo. El 2% de los 80,000. Todavía nos faltan 209,000 de la camada anterior, del grupo anterior de jóvenes, que es muy importante, pero vuelvo con esto a tu pregunta. El tema es que los datos que yo tengo como tribunal es que los jóvenes votan poco. Por ejemplo, el año pasado, en la elección legislativa y municipal, los jóvenes que ya estaban en el padrón fueron
1.4 millones de jóvenes entre 18 y 29 años, 1.400.000 centavos, de un padrón de 4.800.000. O sea, los jóvenes ocupaban el 33% del padrón, de 18 a 29 años. El día de las elecciones, esos jóvenes, de ese 1.400.000 jóvenes que estaban en el padrón, votaron 629.000. O sea, solo votó el 44%. Sí. O sea, que los jóvenes votan menos que el resto de la sociedad, lo cual es un tema preocupante. Para nosotros como instituciones, yo vengo haciendo un llamado a líderes religiosos, a líderes políticos, sí, a funcionarios de gobierno, a medios de comunicación, para que nos preocupemos por los jóvenes, por su participación política, sí, sí, por motivarlos. Ahora, no es un asunto que debe de relegarse exclusivamente a los partidos o al Tribunal Supremo Electoral, porque también al final depende de la familia incluso. Digo, porque al final de cuentas mi hijo está dentro del grupo que mencionaba de que nacieron en el 95 y ya tiene el DUI. Y al final uno mismo es el que tiene que motivar a los hijos, bueno, hay que ir a votar, o sea. Por eso yo creo que esta es una tarea, por eso yo no culpo a los jóvenes. Yo creo que la responsabilidad de esto es de nosotros como tribunal, de las instituciones del Estado, y déjame decirte que en esto me ha apoyado muchísimo Miguel Pereira de INJUVE. Ellos se han sumado a este esfuerzo nacional, INJUVE, o las organizaciones de jóvenes como Vota Joven, Censura Cero, Jóvenes en Participación Política, están movilizándose. ¿Por qué? Porque el tema no es solo de los propios jóvenes, sino que de las instituciones del Estado, de los partidos políticos, de los adultos, que tenemos que preocuparnos si nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, etcétera, si tienen o no documentos, si ya lo fueron a tramitar, y luego también motivarlos a participar en decidir sobre su mismo futuro. ¿Por qué? Porque estos jóvenes tienen el reto de elegir autoridades que tienen que ver con sus oportunidades de empleo, claro, de educación y de desarrollo. Nos quedan unos cuantos minutos todavía de la entrevista en línea. El tema de transmisión de resultados, ¿cómo se ha resuelto esto, magistrado? Bueno, la transmisión de resultados ya va en marcha. El tribunal ya por fin nos pusimos de acuerdo en la reprogramación del presupuesto. Hoy estamos poniéndonos ya en ruta para asegurar una muy buena transmisión de resultados, tal cual se hizo en la última elección. Lo que vamos a atender es un proceso de licitación donde vamos a buscar que sea la mejor empresa posible, que reúna los estándares de calidad, y pues la transmisión tendrá las novedades que tuvo en el último proceso electoral. Esta transmisión es sencilla, es una papeleta de votación, y nosotros tenemos la expectativa en ese sentido de que será una muy buena empresa, producto de ese proceso de licitación internacional que estaremos iniciando pronto. ¿Y al final cuánto quedó destinado entonces? Por todo, nosotros tenemos un presupuesto entre lo que le vamos a cubrir a la empresa que gane más los gastos que asume el tribunal, un estimado de alrededor de $8 millones. ¿Se alejó el fantasma que andaba ahí alrededor de que la transmisión, si lo hace una empresa local quizás, o si lo asume el Tribunal Supremo Electoral, más bien eso pueda generar algún problema de transparencia? ¿Usted cree que esa parte se superó finalmente? Se ha superado totalmente. Desde mi punto de vista personal, lo podíamos haber hecho perfectamente el Tribunal Supremo Electoral. Creo que en esto ha habido mucho malinchismo, o sea, en el sentido de creer que no somos capaces. Yo creo que el tribunal sí tenemos capacidad, es un proceso sencillo, pero lo importante en este caso es que haya confianza de los actores políticos, y lo que generó más confianza es que un tercero lo haga, en este caso que una empresa internacional, al igual que en el último evento electoral, donde se hizo con mucha transparencia, con buena tecnología, sí, con buenos estándares de seguridad, pues así lo vamos a hacer, porque eso es lo que genera mayor confianza entre los actores políticos. Nos sale más caro como país, pero bien, sí, eso es lo que genera más confianza. ¿Cuántas empresas pueden participar? Las que quieran. Indra estará en esto, ya lo hizo la primera vez y sí, ganó, ¿no? Sí. Las que quieran y reúnan las condiciones de los estándares de calidad que vamos a poner para asegurar que sea una empresa de primer nivel.
O sea, las bases de licitación son las Eso que es lo que transparentan los todo esto. términos de referencia de las bases de licitación son los que aseguran esa competencia. Bueno, se nos fue el tiempo, le agradecemos, magistrado. Muchas Muy gracias, amable. William, muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Ponemos punto final a la entrevista en línea. Nos vamos a ver mañana 8 de la mañana en la transmisión en tiempo real, pero usted puede consultar la entrevista a través del Media Center de la prensagráfica.com. Gracias por su fiel sintonía.